Arrancá tu fin de positivamente. Si laburás, entrenás o te quedás en la cama, somos como el mate de la mañana, que te da la fuerza para seguir. Acompañanos y arrancá tu fin de positivamente por Radio Latina 89.1. Bueno, ha llegado el momento de presentar en Positivamente a una de las personas que más nos ha hecho trabajar este año. No sé si la quiero o la detesto. No, la queremos. Nos ha hecho sanar muchas heridas. Sí, muchas. Basta. Pero estamos dándole decir, lo bueno es que nos trae el problema y nos trae la solución. Sí. Eso está bueno. Así que le vamos a dar la bienvenida en este sábado bello a este ser de luz maravilloso que nos ha mostrado un camino de espiritualidad práctica aplicable a lo cotidiano. Bienvenida a Positivamente, Silfa Arencena, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda usted? A ver. Es literal el 5. Sí. Sí, pero no es, me parece. A ver, sí. Seguí probando SS. Hola. Sí. Hello. Ahí está. Es el 6. Bueno. Eso es un 6, se ve. Bueno, no importa. Y ¿se Bueno, oye? Yo sí, me yo escucho sí. muy... Te escuchamos. ¿Sí? Quizás Bueno. por el auricular. Por el auricular. Ahí está, ahí sí me escucho. Era el volumen. Bien. Espectacular. Bueno, ¿cómo le va? Pero me ¿Cómo va anda muy usted? bien. Qué bueno. Disfrutando del programa, escuchándolos desde el inicio. Así que Hoy excelente. hoy tenemos un día. Oh. Tremendo. Bueno, ha llegado el momento de la tercera entrega de las 5 heridas emocionales del alma, que nos ha hecho trabajar un montón. O sea, creo que no hubo yo no le chingué a ninguna. O sea, todas tildé. Viste, como, esta no me toca, decís. Después Sí, dice sí. algo. Ah, Hola, po. Me veo identificado. Hay que hacerse cargo. Como Homero. Pero lo bueno es que lo vamos trabajando, ¿no? Y que cada vez Tal cual. vamos sanando un poquito más, nos volvemos una mejor versión de nosotros mismos. Así que, bueno, presentación del tema hoy que tenemos para trabajar, que bravo. Ay, muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy seguimos sanando heridas con las últimas 2. Adiós, gracias. Las últimas 2, bueno. Sí, igual viene heavy. Es patada karate. Es como Es la patada. frutillita del postre, Claro. como Sí, decís, lo dejo para el final. Es la Sí. de Karate Kid, ¿viste? Que le patea la rodilla. Claro. Y de acá nos levantamos haciendo la grulla. Si Dios quiere. Qué momento. Bueno, hoy tenemos las heridas de traición y de injusticia. Ok. Bien. ¡Charán! Bueno, pónganse cómodos. Bueno, prepárense, agárrense al asiento. Agarren la libretita, siempre Libretita. recomendamos la libretita para anotar, para poder tomar nota, después hacer los ejercicios que nos va a decir Sil. Y 100 bueno, sentadillas. ya tiene sus fans, vamos a Ya mandar un Turanga, saludo. es mejor que esto. Vamos a mandar un saludo Lo prefiero. a Luli, 100%. a Luli y a Lala, mamá y bebé, que están haciéndole el aguante a Sil, que son fan y se pusieron una vincha Ay, Mandaron me una morí de foto. amor, la vi recién. divina, así que bueno, un besito Muchas para esa gracias. bombona de Lala, que bueno, hace yoga desde la panza, Sí. así que le mandamos un gran cariño. Qué genias. Bueno. Gracias. Adelante, Bueno, vamos comience. a arrancar. ¿Cómo se forman estas heridas? Vamos a empezar con la herida de la traición. La herida de la traición empieza, como siempre, en los primeros añitos de edad, pero esta va sobre todo de los 3 a los 5 años. Y las heridas tienen una tendencia, sobre todo estas dos últimas, que se forman con uno de los dos padres. Puede ser con los dos también, ¿no? Pero en el caso de la herida de la traición, se forma a través del padre que tiene el rol del sexo contrario al del niño. Ok. Digo el rol porque a veces hay madres que son como más masculinas y padres que son más femeninos. Entonces se va a formar con el rol que ocupa, no con el género de la persona. Se me trabó un poquito el cerebro, pero después ya me acomodé y Ok. dije, entendí. Sí, sí, Ajá. Bien. ¿Cómo se genera? Es a través de que el niño se siente ignorado por ese papá o por esa mamá. Por ejemplo, ¿vieron cuando
no sé, tenemos 2 niños, una niña y un niño. Y el niño se siente ignorado por su madre cuando nace la niña, que es más pequeña, y se lleva de pronto toda la atención. Ok. Entonces, ahí tenemos la primera herida. ¿Estoy muy lejos? Sí. Me había puesto cómoda, ¿viste? Estaba en la playa, me recliné. Ahí tenemos... Se pone mal. Ahí tenemos... Se desconcentra, ¿no? Yo sí, perdón, hoy estoy un poco volada. Ahí tenemos la primera herida que nace de justamente que el niño se siente ignorado por alguno de sus 2 padres. Pueden ser muchas razones, puede ser también que de pronto viene el nene acompañado de su mamá durante los primeros meses o hasta los primeros añitos, y de pronto la mamá empieza a trabajar, entonces empieza a prestarle atención a otra cosa y el niño se siente ignorado. En el caso de una nena pueden ser varias hijas y que alguna se sienta ignorada por la llegada de una nena nueva a la familia, porque siempre decimos que es con el sexo contrario al del género del chico. Ok. Después tenemos, por ejemplo, incumplimiento de una promesa. Esa heavy. Y ahí ya empiezan las cosas más graves. Por ejemplo, vamos a ir de vacaciones y de pronto no vamos de vacaciones. Puede ser que haya estado dentro de los ideales de los padres poder cumplir con ese sueño, pero también de ahí, o sea, como adultos, podemos saber que de ahí a que podamos cumplir todos nuestros sueños, y sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Imagínate todos los que prometieron que nos íbamos a ir de vacaciones en pandemia, y plum, cae cuarentena y nadie puede salir. Bueno, ahí se puede generar en el niño que no entiende el porqué una herida de traición. Después tenemos por falta de lealtad, defensa o apoyo. ¿Qué es la falta de lealtad, defensa o apoyo? Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo personal, porque estos son los más sentidos. Claro. Resulta que cuando yo tenía unos 9 años más o menos, hago una introducción. Mi papá siempre deseó tener un hijo varón y no tuvo éxito. Entonces la tercera y última fui yo, y todas niñas. Entonces se quedó como con esa necesidad no cubierta. Alrededor de los 9 años yo estaba andando en bicicleta, jugando afuera lo más chocha, y de pronto viene un primo segundo de visita que tenía alrededor de 12, que era también apellido Farencena. Fue la única vez que lo vi al chico pobre, y no creo que tenga un buen recuerdo de mí porque lo miré con tanta bronca, pobrecito. Pero el tema, ¿por qué fue? Porque mi papá me llamó, me interrumpió lo que yo estaba haciendo y me llamó para que viniera a ver que había un Farencena hombre que podía continuar con el apellido. Entonces para mí fue terrible porque él halagó tanto a un nene que no conocía por encima de mí, que sí me conocía y que no se en ningún momento se sintió orgulloso, ¿no? O sea, como que el orgullo iba todo por ese otro. Yo sentí una traición profunda porque me interrumpió, o sea, traición e injusticia. Ahí viví 2 heridas. La de la injusticia porque me interrumpió una carrera de bicicletas que estaba ganando, que fue terrible. ¡Qué memoria! Sí, a esta pavada me llamaste. ¿Viste? Porque eso fue impactante, porque las heridas uno las recuerda, ¿te acordás del momento en el que te hirieron? ¿Qué fue lo que te pasó, lo que te dolió? Y después de eso, el segundo tema era este de desmerecerme frente a otro, que se podría haber tomado como una herida de humillación, pero yo la sentí como traición. Me traicionó en su lealtad, prefirió a otro. Entonces ahí está donde uno se siente traicionado frente a la elección del padre. Bien. Otro ejemplo, y este sería con el padre del mismo género que el hijo, fue con mi mamá. En un momento me encontré lista para salir, y esto ya fue en la adolescencia. Por eso digo, las heridas se recuerdan, se marcan, y son cosas que por ahí uno no es que tiene que buscar en el historial a ver cuándo fue que me hirieron, sino que son cosas puntuales que uno no se olvida a pesar de que pasó tiempo.
En esta herida yo estaba lista para salir al cine con unos amigos y ya pintadita, maquilladita, impecable, con todo listo, me pasaban a buscar en 10 minutos y mi vieja cambia de opinión. Y me dice, no vas. Y yo me quedé, ¿cómo que no voy? Porque el tema era, no había ninguna razón ni motivo, era impecable en todo lo que hacía en mi vida, pero de pronto se le ocurrió cambiar de opinión y no salí. Ahí también se formaron 2 heridas al mismo tiempo. Por un lado, la herida de la injusticia, pues me parecía injusta su actitud, siendo que yo consideraba que me lo merecía. Y acá hago un resalto, merecimiento, porque el merecimiento es una de las causas de la herida de la injusticia. Y con el tema de la traición es porque cambió de opinión. Entonces, ahí se genera... En ese cambio de opinión se genera un incumplimiento de la palabra, donde la persona prometió una cosa, hizo que el otro se hiciera ilusiones y después lo rompe automáticamente. Entonces, ¿cómo sabemos, más allá de estas experiencias, que por ahí algunos se reconocerá y otro no, cómo sabemos si tenemos estas heridas? Físicamente, lo que vamos a notar en una persona que tiene la herida de la traición puede variar. Yo voy a poner los ejemplos extremos. O sea, una persona que tiene la herida de la traición a nivel extremo suele tener una espalda ancha, brazos bien formados. Por ejemplo, la gente que hace fitness normalmente tiene una herida de traición y por eso tiene un cuerpo que necesita destacar, como diciendo, yo estoy acá, véanme. Entonces tienen tendencia a querer desarrollar su musculatura como para formar presencia. Y después, otra de las cosas que puede suceder también, generalmente en el caso de las mujeres, que no sé por qué, pero como que la llevamos de perder en este aspecto, tendemos a generar un cuerpo con forma de pera, como que la cadera es un poco más ancha que la parte superior de nuestro cuerpo. Otra de las cosas es por ahí que tengamos una parte de nuestro cuerpo o todo nuestro cuerpo demasiado llamativo, por ejemplo, una altura exagerada o un cuerpo que ocupa mucho espacio, una persona muy, muy grandota de estructura, o también como la herida de la traición tiene la máscara del controlador, el control se halla en nuestra zona del plexo solar. Entonces puede ser que generemos una zona de plexo solar abultada, pero no un abdomen, es un abdomen firme, o sea, pero ¿vieron cuando uno siente como que el estómago está duro, que vos decís, tengo todos los nervios en la zona del estómago? Bueno, pero que se genera como una inflamación, como que está un poco más hinchado. Bueno, eso es porque nuestro plexo solar está súper estimulado porque necesito controlarlo todo. ¿En qué consta esto de controlar? Puedo querer controlar desde pasarme la planchita por el pelo que no tenga ningún pelito fuera de lugar, controlar estéticamente que no le quede ninguna arruga a la ropa, que no se me salga un pelito de la ceja que esté fuera de lugar. O sea, el control exagerado en eso puede ser también algún toque de que tengo que tener toda la ropa acomodada, qué sé yo, no sé, por degradé en el placar. Bueno, cosas que son control externo. Y también puede ser obsesiones en cuanto a las relaciones de pareja, no sé, controlar en qué momento está en las redes sociales, con quién se habla, si tiene amigos nuevos o no tiene amigos nuevos. Esas cosas ya son, sí, que son bastante patológicas. Tremendo. Bueno, pueden suceder y son cuando la persona tiene una herida extrema. Entonces, puede ser que haya sufrido heridas sumamente profundas, no solo en la niñez, sino también en la adolescencia, y eso lo hace necesitar controlar. ¿Por qué necesita controlar todo lo que sucede a su alrededor? Porque es una persona que internamente se siente muy insegura. Entonces, para generar ese ambiente seguro necesita ser como el ojo de Sauron, ¿no? O el de Gran Hermano, saber que absolutamente todo lo que lo rodea está en orden y como poder captar cualquier cosa, prever lo que puede llegar a ponerlo en riesgo. Entonces es súper observador.
Igual, todas estas heridas tienen su lado positivo, ¿no? O sea, porque Claro. tienen una aplicación en la vida real si están bien enfocadas. Ok. Bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Otra de las cosas que les suele pasar a las personas con esta herida de traición es tener brotes de ira. Estoy re tranquilo y de pronto, ¡pum!, un estallido de ira, porque algo se salió de mi control. Generalmente les incomodan muchísimo las sorpresas o los imprevistos. Uf, ese suspiro. A mí, por ejemplo, me pone muy mal el cambio de planes rápido y me siento muy incómodo con el organizar algo espontáneamente. O sea que, por ejemplo, no sé, me digan, no sé, paso para ver a un amigo y me dice, che, quédate a comer y hacemos algo. Me pongo, no sé, y me tildo porque siento que por ahí tenía que hacer otra cosa y me siento que perdí ahí el control. Claro. Me pongo re mal. Bueno, o por ejemplo, no sé, vamos a comer cierta cosa y dice, no, vamos a hacer otra cosa. Sí. Oh, shit. Ya me había preparado psicológicamente. Sí, es rarísimo. Porque aparte muchas son pavadas, Sí. Claro. pero te sacan igual. Sí, totalmente, porque es como que te desestabilizan a lo que ya tenías planeado, o sea, y esto sucede todo a nivel inconsciente, porque uno no se da cuenta de que ya tiene proyectado un mundo por delante, entonces te sacan de tu zona de confort, Claro. aunque te hagan una pequeñísima sugerencia. Bien, ¿cómo sabemos cuando empezamos a sanar esta herida? Cuando de pronto empezamos a notar que no nos interesa tanto lo que hacen o dicen los demás. ¿Por qué? Porque en esta necesidad de controlar todo también es para saber si yo ocupo un espacio no solo físico en el mundo, de poder ahí ser de estructura grande, sino el espacio que ocupo yo en mis vínculos. Entonces, cuanto menos espacio siente que ocupa la persona, normalmente tiende a generar un cuerpo más grande, como para generar más presencia. Entonces, ¿para qué quiero ocupar yo más espacio en determinados vínculos? Para que esas personas me vean y me reconozcan. Cuando yo empiezo a sentir que ya no tiene sentido el reconocimiento de los demás, porque yo me reconozco a mí mismo, entonces ahí me doy cuenta de que esta herida ya está empezando a sanarse. Qué bien, que es una linda sensación cuando, no sé, un día, sobre todo cuando sos una persona que te importó siempre qué digan los demás de vos, cuando ese día que decís, no me importó tanto, qué alivio, qué peso Ay, sí. encima que uno se saca, ¿no? Sí. Está muy bueno, genial. Sí, porque no te limita aparte. Y eso, a ver, nos permite ser nosotros mismos bajo cualquier circunstancia. Es como, bueno, ya no necesito ser de determinada manera para que me acepten. Empiezo a ser yo, como me siento, como soy, más allá de la opinión del otro. Copa. Bueno, eso fue la herida de la traición. Esa fue la herida de la traición. La cerramos. Sí. La herida, te digo, si vos estás escuchando del otro lado, Le ponemos una curita. sí, tranqui, porque todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero bueno, es como encontrarse con eso y descubrir cosas que uno a veces, como esto se formó estas heridas se forman en la primera etapa de la vida de los niños, ¿no? O la mayoría. Es como que volvés o descubrís un montón de cosas que uno tapó, ¿no? Durante tantos años, que te hiciste adulto, creciste y nada, te olvidaste que habían pasado cosas. Totalmente. Y bueno, si bien es como un movimiento que lleva te moviliza, que por ahí te genera ciertas emociones, pero bueno, es necesario para estar mejor, para resolverlo. Sí, absolutamente, porque nada, nos da esa sensación de que por ahí no tenemos la herida, no la reconocemos, justamente porque uno por ahí le quita importancia a la herida en sí misma, sobre todo porque como nos pasó en la infancia, decimos, ay no, pero esto pasó hace 10.000 años, Ya está, ni me acuerdo, caducó. ya, sí, y no, en realidad está ahí y se está reflejando en cosas que atraemos a nuestra vida, situaciones que se vuelven a repetir, traiciones, qué sé yo, no sé, en nuestras relaciones actuales. Entonces, para evitar seguir atrayendo eso, está bueno prestarle atención y empezar a sanar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a Excelente. pasar a la herida de la injusticia.
Injusticia. Ah, recién estábamos por la de la traición. Sí. Injusticia. Injusticia. La carita de Mari. ¿Qué pasó? Vamos, ¿Esta Barbie, resuena? Bueno, no, Claro, no, se nos porque digo, duerme. ya terminó. No, falta una. Falta la peor, dijo. Bueno, a ver, ¿cómo se forma? La injusticia se forma cuando sentimos que hay una falta de igualdad. A ver, cuando hay un castigo también que es inmerecido, cuando tenemos padres autoritarios que ejercen ese autoritarismo con mucha imposición, y también cuando sentimos que hay falta de valoración o crítica excesiva en nuestra familia. Por ejemplo, y acá en vez de hablar de mis ejemplos personales para poner un poco de variedad, voy a hablar de un par de ejemplos con mi mamá y mi papá. Mi mamá cuando era chica, siempre, bueno, de grande, ¿no? Siempre nos contaba que en su casa eran 3 hermanos. Mi mamá, su hermana y su hermano mayor. Y mi abuela hacía mucha diferencia entre las niñas y el varón. Entonces, si había, por ejemplo, no sé, tenían un gallinero en el fondo de la casa y si la gallina ponía un huevo, ese huevo era para el varón. Entonces ahí había un desequilibrio y había una herida de injusticia muy marcada. Entonces ella siempre ponía ese mismo ejemplo y uno después que va como entendiendo por qué los padres actuaban como actuaban, es justamente porque puede analizar qué era lo que les pasó a mamá y papá cuando eran chiquitos, ¿no? O sea, qué heridas de injusticia vivieron ellos en su desarrollo, como para saber por qué después se comportaron de esta forma. Porque normalmente el que tiene la herida de la injusticia, a pesar de buscar siempre ser súper justo, es muy injusto en sus vínculos. Y suele tener una mirada parcial del asunto y directamente como... estoy medio perdida hoy. Tiene una mirada parcial de todo y trata de imponer su mirada y resulta que esa mirada termina siendo injusta con alguien de los que está alrededor. Okay. Después tenemos otro de los casos, podría ser en un caso de desvalorización, cuando... Y acá se me ocurrió el caso de mi papá. En lo que era la familia de mi papá se valoraba muchísimo todo lo que eran los estudios. Entonces, si alguno de los hijos no tenía un título, era como mirado como si fuera menos que. En el caso de mi papá tenía un estudio terciario, pero después apareció el cuñado de mi papá, mi tío, un tío que aprecié muchísimo, pero que tenía un título de ingeniero. Entonces, para mi abuelo, que también tenía la misma herida, la proyectó sobre su hijo, comparándolo con que era menos que su yerno. Entonces, automáticamente tenían esa herida de injusticia, porque también por falta de lealtad, ¿no? Porque vos decís, no solo desvalorización, sino falta de lealtad porque elige a alguien externo a la familia antes que a su propio hijo. ¿Se entiende cómo se forma? A veces igual es como inconsciente, ¿no? Todo, sí, todo porque es inconsciente. Es más, recuerdo que muchas de las situaciones era, cuando yo era más chica, era como siempre te comparaban con o tu primo, o mirá, se porta mejor, o mirá, se saca 10, entonces era como, bueno, yo me saco un 7, ¿qué querés que haga? O sea, y te comparaban como a ver quién era más inteligente, o mirá, se esfuerza más, esas comparaciones. Sí, totalmente. O sea, las comparaciones siempre son injustas porque además no todos tienen las mismas cualidades. Iba a decir capacidades, pero va más allá de las capacidades. Capaz que tenemos diferentes intereses también, diferentes habilidades. Entonces, la comparación es injusta. Siempre va a haber se me viene la idea ahora de que es como querer hacer nadar a un pájaro. O sea, el pez nada y el pájaro vuela. Y con las personas es igual. Entonces, hay personas que tienen mayor habilidad para una cosa y que se les exija en la misma proporción algo que no está dentro de sus habilidades o de sus gustos. Es súper injusto y eso también te marca.
¿cómo, cómo se manifiesta esta herida? ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Es querer buscar el perfeccionismo en todo. Entonces, el perfeccionismo pasa desde querer cortar una pizza en partes exactamente iguales. Ujú. Esto se volvió personal ya. ¿Vos decís? Grave eso. No vale poner Hay que ejemplos míos así. Me están exponiendo ustedes. No sé por qué se reconoce, señor. Yo dije, por algún oyente, digo. Me están exponiendo. Bueno, a ver, dale. Por ejemplo, no sé. Continúe. Yo no voy a exponer a nadie, pero voy a contar un caso personal. Una persona de mi familia que seguramente está escuchando, así que sí, después te va a pasar absolutamente, factura. después me va a pasar factura, pero no la quiero quemar. A ver. Envolvía los paquetitos de regalo midiendo todo absolutamente con regla y lápiz, y todo lo hacía milimétrico. Era la más impecable de todas para envolverte un paquete, pero, o sea, obviamente el nivel de carga que lleva eso, a querer hacerlo todo al punto de la perfección, también por ahí se vuelve como... Desesperante. Claro, porque... Un estrés. Y es hermoso Sí. Porque cuando vos lo ves al producto terminado es impecable, pero el nivel de estrés que sufre la persona, después cuento algo que un pájaro que se me voló recién. Bueno. No, dijiste un estrés y yo entendí lunestrés y yo dije lunestrés. Nah. Esos son mis problemas Oh, my cognitivos. Bueno, peor estoy yo que no sé cuál es el el oeste y todo eso. Hoy estamos para atrás, De los 3, hoy no hacemos uno. Bueno, estamos cerca de fin de año, por eso. Pero la excusa, pará, la en excusa. este tema, La cuando vos pandemia. te tomás todo ese laburo para el paquetito del regalo y después que vos lo entregás y te lo rompen ahí al toque, ¿qué te pasa? ¿Te enfermás? No, ella lo redisfrutó. No, porque el Ah. único objetivo es que quede perfecto. Después hace lo que quiera. Totalmente. Pero Ah, es su mirá. trabajo que quede perfecto. Claro. Ese es el Ok, objetivo. mirá qué bueno, qué loco. Y, por ejemplo, esa herida, en el caso de mi familia, la tenemos todos, porque teníamos padres súper exigentes, muy exigentes y súper críticos también. Entonces, por ejemplo, cuando iba a la escuela primaria, que eso también fue algo que me súper marcó y que lo tuve que trabajar un montón para no ponerme mal y llorar cada vez que me acordaba, mis maestras no me entendían la letra. La verdad es que nunca tuve una letra muy legible, que digamos, excepto ahora que por lo menos le estoy poniendo un poco más de onda. Pero esto es bellísimo, no sabes lo que era antes. Tremendo. Bueno, tenía una letra que, según mi maestra, parecían patas de araña corriendo por la hoja. Qué amorosa. Para Sí, era un amor. Bueno, la cuestión es que señorita maestra llama a mi mamá para retarla, porque cómo va a ser que su hija tenga esta letra. Mi mamá, con la herida de la humillación y con la herida de la injusticia también, como la crítica, qué sé yo, se pone re rígida conmigo. Primero, ¿por qué? Porque le da vergüenza con la herida de la humillación. Y segundo, porque es como su hija no puede tener esa letra, no corresponde. Entonces, ¿qué hizo? Me hizo hacer pasar el trabajo práctico nuevamente, teóricamente con mejor letra, pero yo era la única letra que tenía, no podía mejorar algo en un santiamén, porque de última es algo que lo tenés que practicar para que te salga prolijo. Yo no era de atolondrada que la hacía fea, era porque era mi letra, y sigue siéndolo. Entonces, me hace pasar el trabajo práctico, ya tipo 9 de la noche, termino con la mano acalambrada porque eran 7 hojas, y lo termino, lo mira y me dice, esto está desprolijo. Y se enojó y me lo rompió. No. Y yo ya no tenía ni de dónde copiarme, porque una cosa era traspasar y otra cosa era volver a buscar todo. Me quería matar. Me acuerdo que en ese momento lloré tanto que justo una de mis hermanas decidió pasar imitando mi letra
todo el trabajo y ayudándome. Entonces lo hicimos a medias entre las dos, porque a mí ya no me daba más la mano y porque la herida de la injusticia yo la tenía a pleno, pero mi hermana también. Entonces empatizó conmigo y colaboró con la causa. Muy bien. Pero fíjense cómo por ahí, desde el inconsciente, es que se generan las heridas. Yo ahora de grande puedo ver que mi mamá tenía todas las heridas también y que no podía haberlo hecho de otra manera, no le salió. Pero en ese momento, automáticamente proyectó sus heridas sobre mí y me las pasó como papel de calcar. Como, hello, ahora somos dos. Es muy loco, ¿no? Es muy loco. Bien. Después, vamos a ir a la apariencia. La persona que tiene la herida de la injusticia tiende a vestir de colores oscuros. ¿Por qué? Porque en esta rigidez yo quiero dar una apariencia de seguridad y perfeccionismo. Entonces, el color negro, los colores oscuros, de alguna manera me protegen en mostrar mis emociones. Los colores representan las emociones, o sea, uno puede ser súper colorinche y es como, sos refusivo, por ejemplo. Eso muestra que empecé a sanar mi herida de la injusticia, vamos. Alto arcoíris. Un unicornio. Sí, totalmente. Estrellita de colores. Bueno, pero antes de eso, por ahí la tendencia era siempre usar colores súper clásicos, porque busca marcar presencia, pero desde el ocultar las emociones. Es como que no se note. Si estás mal, que no se note. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la que no salía de mi habitación a la mañana si no estaba maquillada. Porque era tanta la herida de la injusticia que no podía demostrar cuáles eran mis emociones. Siempre tenía que tener la máscara puesta. O sea, tremendo, o sea, cómo podemos llegar a manifestarlo de diferentes formas. Bien, otra de las cosas es, vieron que siempre hacemos referencia al cuerpo, porque las emociones se plasman en nuestras células y nuestro cuerpo acompaña esa herida a través de irnos dando forma. Sí. Entonces, la herida de la injusticia se tiene que mostrar equilibrada. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Un cuerpo que sea preferentemente equilibrado. Equilibrado en que los hombros y las caderas, por ejemplo, sean del mismo ancho, que haya una tendencia a que si, por ejemplo, no sé, aumentas de peso, todo el peso se ha distribuido por partes iguales, entonces no es que tenés acumulación de grasa en alguna parte o en otra, sino que está parejo. O sea, te aumentó desde, no sé, la nariz que la tenés más gordita hasta el dedo gordo del pie. O sea, sí, claro, o sea, es como, por ejemplo, es una cosa que por ahí los demás dicen, ay, pero no se nota que aumentaste 10 claro. kilos. Y vos decís, sí, pues los tengo bien desparramados, pero en realidad están. Bien. Bueno, otra de las cosas es que tienden a exagerar muchísimo. ¿Por qué? Porque es el efecto balanza, ¿no? Entonces ¿es bueno o es malo? ¿Es sí o es no? Es como que cuesta encontrar opciones intermedias. Siempre se va a los extremos y por irse a los extremos termina siendo exagerado. Las personas con herida de la injusticia suelen usar las palabras bueno, por ejemplo, para comenzar cualquier conversación, como para dar una intención de que lo que se va a decir es bueno. Y yo cuando leía esto dije, ay Dios, siempre arranco, bueno. Totalmente. Todas las palabras terminadas en mente, y más si las usamos mucho, hablan de que tenemos una herida de injusticia y que somos rígidos. O sea, sí, absolutamente, totalmente. Vos decís, no es exagerado decir totalmente, estamos hablando de un todo. O sea, no hay posibilidad de que se salga de ese todo y que haya una excepción. Como que lo involucramos mucho. Bien. Después, otras de las cosas que pueden llegar a aparecer son problemas dérmicos. ¿Por qué? Porque en esta rigidez yo voy a querer poner barrera emocional y lo voy a manifestar no a través de la expresión, ya sea, no sé, la necesidad de afecto o el rechazo, porque la injusticia está súper relacionada con la herida de rechazo, van medio de la mano, sino que lo voy a hablar a través del cuerpo, con alergias y con problemas cutáneos. Las alergias también están relacionadas al plexo solar y son manifestaciones de ira.
La herida de la injusticia está súper relacionada también con la ira, igual que la traición, y tienen estos desbordes de alguna manera. Pero en el caso de la injusticia, como uno no quiere verse desequilibrado, pasa por dentro. Entonces podemos tener problemas digestivos que nos afecten al estómago, úlceras, ataques de hígado, porque uno es como que mira demasiado qué es lo que está pensando el de afuera sobre uno mismo. Bien, ¿cómo sabemos si empezamos a sanar estas heridas? Cuando empezamos también a salirnos un poco de este estereotipo. Es decir, bueno, dejé el color negro, empiezo a incorporar más colores, empiezo a expresar mis emociones y ya no me las guardo. Otra de las cosas que me olvidé de decir es que solemos acumular mucha tensión. El rígido tiene rigidez mental y rigidez en las contracturas, que cuando la herida es muy profunda puede llegar a afectar también las articulaciones. No sé, artritis, reuma. Entonces, cuando notamos que empezamos a ser más flexibles, automáticamente nuestro cuerpo empieza a recibir esa información, empiezan a sanarse los problemas dérmicos, empieza a mejorar nuestra flexibilidad en las articulaciones, empezamos como a permitirnos los errores y a no ser tan perfeccionistas. Empezamos a soltar los tocs, entre otras cosas. Bueno, me vendría bien soltar algunos tocs. Toc, toc. Toc, toc. Bueno, tenemos Sí. unos mensajitos que Romy desde Olavarría nos estaba escuchando, nos comentó algo de los sueños, lo vamos a leer después. Qué bien explicado, Sil, me sentí muy identificada con todo lo que dijiste. Mi infancia me marcó mucho, hoy por hoy estoy sanando todo aquello, así que qué bueno que estés sanando. Muchas gracias. Y sí, la verdad que nos pasa un poco eso, creo que a todos cuando vamos escuchando, que nos vamos sintiendo identificados. Si bien creo que todos podemos haber tenido las 5 heridas, algunas con más profundidad y otras no tanto, pero hay situaciones muy comunes en la vida de todo el mundo que nos marcan y que tienen que ver con estas heridas, que está bueno que lo podamos ver para empezar a trabajarlas y sanarlas. Totalmente. Y ahí va de nuevo. Totalmente. En mente. Y ahora, es que aparte cuando lo ves, después no podés dejar de verlo. Y Claro. te das cuenta de que lo estás aplicando todo el tiempo y decís, ay, cuánto que me queda por sanar todavía. ¿Cuánto falta? Sí, un camino infinito, pero bueno. A ver, ¿le vamos dando un poco de cierre a esto? ¿Ya les parece? Sí, me parece bien. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para sanar estas heridas? Y esto va en general. O sea, vieron que todos, al final de cada columna hemos hablado de cómo podíamos sanar las heridas, bueno, por partes. Pero en realidad todos los ejercicios que vimos sirven para aplicarlo a todas las heridas, no particularmente a los que hayamos explicado antes. La herida necesita, primero, para ser sanada, que uno vea que tiene una herida. Esto es así de básico como en la vida real. A ver, si me hice un tajo en el dedo y no me lo veo, no me voy a dar cuenta que me tengo que sanar eso, entonces voy a estar no teniendo cuidado. Entonces voy a decir, y si no tengo cuidado puedo, qué sé yo, irme a jugar con la huerta y llenarme el dedo de tierra y no percatarme de que se me puede infectar. Entonces con las heridas pasa lo mismo. Si yo no reconozco la herida, no la empiezo a sanar. Cuando la reconozco y la veo, empiezo a prestarle atención. Entonces la manera de limpiarla es observar primero todo lo que está dentro de esa herida. Así como miraría para hacerle una limpieza y sacarle la tierra, tengo que mirar a ver qué cosas formaron esa herida y qué está dentro de esa herida. Porque es como si tuviera una astilla clavada. Entonces vos decís, cuando yo puedo ver qué formó la herida, saco la astilla. Una vez que saco la astilla, el dedo se empieza a cerrar solo. Porque el cuerpo tiende a curarse solo. Entonces, cuando yo saco todo el rencor, esa astilla sería el rencor, todo el rencor que he guardado por todas las situaciones vividas en el pasado, automáticamente el proceso natural del alma es del alma. Estaba retrabada del arma, no quería matar a nadie. La 22. Aprovecho
equivocamiento. Sí. Muy buenos días, dice, pegada a la radio, escuchando a Sil, me identifico un poco con todo. Excelente, muy clara como siempre. Silvina, gracias y muchos aplausos. Le mandamos un besito a Patri. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es sacar esa espina, sacar los recuerdos dolorosos y ponerles perdón. ¿Y cómo hacemos para perdonar? Porque esta es la gran pregunta universal. ¿Cómo hacemos para perdonar? Para poder perdonar una situación, a una persona o a nosotros mismos, porque en realidad tenemos que perdonar esas tres cosas, primero tenemos que empatizar con la situación. O sea, tener en cuenta que todo se formó porque comparte el mismo dolor. Cuando yo les contaba hoy de las situaciones que habían vivido mis papás, y yo puedo entender que lo que les formó la herida a ellos, que después me lastimó a mí, fue el dolor que vivieron, entonces automáticamente puedo entender que a ellos les pasó eso. Y no tenían herramientas en su momento. ¿Por qué? Porque las herramientas las vamos adquiriendo a través de las generaciones. Entonces, no tengo herramientas hasta que no me pasa. Y no tengo herramientas hasta que no me pasa y no veo cómo resolverlo. Ellos en su momento lo resolvieron a través de máscaras. E hicieron lo mejor que pudieron, porque de hecho superaron en mucho a cómo habían desempeñado sus padres con ellos. Entonces vos decís, hubo un progreso, pero fue un progreso que indefectiblemente no fue suficiente. ¿Por qué? Porque volvieron a transmitir las heridas. Entonces, y nosotros tampoco vamos a poder ser impecables en nuestro desempeño para con las generaciones que siguen. Porque siempre estamos en un desarrollo constante y en un prueba y error. Entonces, lo que nos une es justamente el dolor que compartimos. Cuando yo puedo comprender que mi dolor y el dolor de mis padres en esencia es el mismo, entiendo que ellos no pudieron actuar diferente conmigo, ni con ninguna de mis hermanas. Entonces, automáticamente puedo comprender que si ellos no pudieron actuar diferente, porque yo no pude actuar diferente en mi desempeño en la vida, porque las heridas las vamos repitiendo. No tengo hijos, pero me vinculo con un montón de gente. Y en mis vínculos puedo llegar a haber cometido, no sé, rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación con un montón de personas. Y que si uno se pone a fijar, vos decís, ¡apa! Nunca pensé que esta persona, a través de esto que yo lo estaba considerando justo, se iba a sentir de esta manera. Pero se pudo haber sentido de esa forma, más allá de la intención con la que uno se haya comportado. Entonces, la forma de poder perdonar es entender que nosotros también herimos sin querer. Me hago cargo de lo que hago sin intención, y para poder seguir viviendo, porque honestamente uno, si es consciente de que es humano y que siempre va a estar cometiendo algunos fallos, tiene que saber que automáticamente vamos a estar generando heridas en los demás y que forma parte de lo que somos, de nuestra esencia. Entonces ahí es donde yo me perdono, no puedo ser diferente, porque soy humana. Entonces doy lo mejor de mí, pero no puedo tampoco controlar cómo le va a afectar al otro, porque no conozco la historia del otro. Puede ser que vos me digas buen día y a mí me caiga mal y vos decís, ay, pero ¿por qué le cayó mal? Y voy a decir, y porque no se dio cuenta, me traicionó, ¿cómo no se da cuenta de que yo hoy tengo un mal día? ¿Cómo va a decir buen día? Vos decís, ¿en qué momento se te ocurre a vos que a través de un buen día podés lastimar a alguien? Y sin embargo lo estás haciendo. Bueno, Infelicita le duele que yo le diga buen día. Y pobre Infelicita, yo la reentiendo, tuve muchos años de Infelicita. Tremendo. Décadas. Seguro que está tomando nota, porque después todo lo que hacemos acá lo utiliza y arma un taller con lo contrario. Mi vida, yo la rebanco, es como pero no, reconozco. Silvina, no tenés que bancarla. Pero sí, mi vida. Una cosa porque... es aceptarla, abrazarla, pero otra cosa tampoco a que... No, motivarla. Que después me la tengo que fumar yo. En pipa, tal cual. Y bueno, pero yo entiendo el dolor de Infelicita, por eso como que empatizo con su malestar. Todas les agarró, todas. Como cachetada de loco ahí. Sí.
no le pifió una. Entonces automáticamente es eso, lo veo, lo reconozco, perdono la situación, me perdono a mí mismo y automáticamente perdono al otro, porque no queda otra. O sea, si yo no pude, ¿por qué voy a pensar que el otro tiene que poder? Si somos iguales. Entonces, simple, ahí está donde ponemos la sanación. Ejercicio para hoy. Sí. Vamos a hacer 2 columnas. De un lado vamos a poner cuáles son nuestras heridas y los recuerdos que tenemos de cada una de ellas. Lo pueden hacer con estas o con las 5. Esto que yo les iba contando, todos mis ejemplos personales, bueno, yo lo fui haciendo programa a programa. Pongan ustedes sus ejemplos personales, sus situaciones vividas para volverse conscientes de eso. Y también quiero que pongan en otro lado las veces, en la columna de al lado, las veces que sin querer pudieron haber hecho alguna herida a otra persona. Ok. De adultos, no solo en los hijos, o sea, en nuestras relaciones con amistades, con familia, con quien fuera, con parejas. De esta manera nos vamos a dar cuenta de que nosotros herimos un montón y que no fue a propósito. Entonces, ahí es donde el primer perdón que tenemos que aplicar es en nosotros mismos. Y no solo que estas heridas se las hicimos a los de afuera, porque muchas veces pueden decir, ay no, pero yo me recuidé de no generar esta herida en otro. Pero de pronto, cuando vos decís que alguien está siendo injusto con vos no estás siendo injusto con vos mismo en algún aspecto, cuando te sobreexigís, cuando te llevas al extremo, cuando laburás con el látigo en la mano todo el tiempo, autoflagelándote porque estás buscando el pelo en el huevo y ser súper perfeccionista, ¿no? ¿Te estás sobreexigiendo? Entonces, en esa sobreexigencia, ¿no estás siendo injusto con vos mismo? Muchas veces nos exigimos mucho más a nosotros que lo que le exigimos a la afuera. Entonces, ¿por qué tanto que, no sé, ensalzamos la balanza del equilibrio y de pronto nuestra vida no lo aplicamos? Entonces, cuando otra persona es injusta conmigo, yo lo que estoy viendo es que me está reflejando cómo me trato. Entonces, acá lo que vamos a hacer es 2 columnas, las heridas que yo recibí, las heridas que yo hice, pero dentro de las heridas que yo hice, las heridas que me hago a mí mismo, ¿qué me están reflejando estas relaciones? Y finalmente, la idea es comprender que todas las máscaras que nos pusimos son como el cascarón del huevo que recubre al pollito, que durante el periodo de gestación del pollito necesita ese cascarón para poder desarrollarse, pero que cuando ya el huevo le queda chico y no le permite desarrollarse más allá, ¿qué hace el pollito? Rompe el huevo desde adentro. Nosotros no podemos ir a romper un huevo porque vamos a matar al pollito que está adentro. Entonces tampoco podemos ir a mostrarle las heridas a los demás y decirle, ¡ay, vos tenés tal herida, sanala! Che, estaría bueno que lo sane. Porque es como si vamos con un pico y un martillo a romper el huevo del vecino. No da, gente. No da. No da. Que nunca falte la cuota cómica, el humor. Polémico esta parte, pero bueno, vamos a dejar pasar. Los ejemplos de Silvina. Siempre. Una sección aparte. Mientras Pero aparte lo hace con una inocencia. Eso es lo que me da más ternura. Porque yo estaba pensando en un pollito. Claro. Después que le miro las caras a ustedes, dije, hay gente. No estamos grandes. no puede ser. Piensen que están hablando con mi niña interna también. Bueno, entonces, para salir del conflicto necesitamos salir desde adentro. Esas máscaras que nos pusimos las tenemos que romper como el pollito que rompe el cascarón. Desde adentro, y porque esas máscaras nos reprimen y no nos dejan ser lo que realmente somos. Entonces, para poder manifestar nuestra gallina, nuestro pollo, nuestro gallo, nuestro avestruz, lo que quieran que sea que esté dentro del huevo. Por favor, dejen de malinterpretarme, gente. No. Así no se puede, se está descosiendo de risa. Es como que cuando decís, no hay nada que pueda superar esto, viene algo y lo supera. Bueno, si quieren cortar la última parte, no pasa si no nada, superaste el huevo del vecino, con lo de la gallina, tremendo.
Bueno, genial. Bueno, No, está nosotros muy no bueno. me No, parece sí, perfecto. está mal, está mal. Sí. Pero es re claro el ejemplo. No, muy claro, muy claro. Más allá de las... Del... Sí, no queremos desvirtuarlo, pero No. fue como muy contundente. Sí. Bueno, Tenemos un mensajito ver. que dice lo siguiente. Buenos días, muy lindo programa. Me siento identificada con los ejemplos familiares de Sil, sobre todo el del envoltorio del regalo. Ah. Besos a todos, la hermana de Sil. Mi hermana. Un abrazo identificada grande con esta que para está en la Sonia, que nos mandaba mensajito a través del Instagram. Muchas gracias. mi vida, sí, era ella. Bueno, más allá de las interpretaciones secundarias que se le puede dar al ejemplo que puse, está re claro. O sea, piensen por favor realmente en el animalito y en el huevo, nada más. Ok. Saquen cualquier otro Sí. pensamiento de su mente. Focus. Sí, enfoquemos. Cuando nace esa ave que rompe el cascarón, se puede convertir en un gran pájaro. Ponele una águila, qué sé yo, no sé, bueno, si no le gustó el ejemplo de la granja, ponele una águila. Cuando rompe el huevo y sale, después de ser un pichón, es una tremenda águila que vuela y si es reina del cielo. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando liberamos nuestra alma. Cuando nos dejamos ser, cuando podemos romper esas máscaras desde adentro. Así que bueno, Genial, qué tuvimos bueno. No, una muy cuota bueno. cómica, pero Excelente, más allá pero de me parece eso... perfecto. Mira, tenemos un montón de mensajes. Acá los chicos en el grupito de yoga, por ejemplo, estaban muy activos, identificándose con muchas de las situaciones. Me burlaban un poco por el tema de las colchonetas, el de los talks que pongo las colchonetas todas alineadas. Ah, claro. Pero sí, reflexionando sobre este tema, y Luli que nos dice... Sil, sos lo más. Qué manera de revolverme las emociones. Entre vos y las clases de Juli son un manojo de sanaciones. Pero bueno que... Qué lindo. Que, bueno, alguna que no le zafaban a ninguna, ¿viste? Acá dice. Es que yo creo que todos tenemos todas. Todos tenemos todas en diferentes medidas. proporciones. Claro, Sí. exactamente. Así que bueno, un beso grande para toda la gente del grupito de yoga que estaba ahí. Jorge, Luli, Sandra, Pato, que están todos ahí acompañando y compartiendo también sus experiencias, así que bueno, está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ha sido todo por Sí, hoy. hemos finalizado. Hemos finalizado, tremenda sanación con las 5 heridas emocionales del alma. Sí. Y se vendrá un nuevo tema para la última entrega del año de su columna, así que no sé si ya lo tiene pensado, si lo va a ir pensando. Podríamos ver a ver qué es lo que quiere la gente también. ¿Qué quiere ¿no? la gente? ¿De qué quieren que hablemos? ¿De Lo qué- caro que está porque- el pan dulce. Yo tengo una idea en mente, pero bueno, también me gustaría saber qué es lo que los demás están necesitando para poder brindar algo acorde. Bueno, ¿Cómo pasar Vamos en a- paz la Navidad? lo podemos plantear para que nos vayan escribiendo en la semana, podemos armar una historia de Instagram. Sí. Para Haz que una nos- encuesta, Copado. claro. ver Copado, qué es lo me que quiere encanta. hablar y bueno, y vamos armando. Bueno, Qué me parece muy hermoso. bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias señorita Silvina Farencena por haber venido, por habernos acompañado, por habernos traído tanta sanación. Acá Lili dice, muy bueno lo de Sil, así que estaba escuchando atenta. Y manda stickers de aplausos. Muchas gracias. Así, como Gracias, Ustedes que gracias, son fan de los gracias. stickers. Nos aplauden. Bueno, como siempre, un placer enorme, muchas gracias. Seguimos sanando, seguimos buscando nuestra mejor versión. Arranca tu fin de positivamente con la conducción de Juli Mosquera y Barbie Ortega por Radio Latina 89.1.